Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Alabamos el nombre de nuestro Dios en esta noche. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad. Oh poderoso Dios de los cielos. Dios le bendiga, hermana Silvana, Patricia. La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Poderoso es el Señor. Aleluya. Dios me los bendiga a todos aquellos que se añaden en esta noche a esta transmisión. Estamos aquí en este momento en mi hogar con el único fin y el único propósito de poder compartir un estudio de la palabra con cada uno de ustedes, independientemente si me conocen o no me conocen. La voluntad de Dios es que todos ustedes, toda la humanidad pueda conocer, pueda entender, pueda tener claridad de las cosas escritas en la palabra del Señor. Gloria sea al Señor en esta noche. Bien, vamos en esta noche, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Les saluda su amigo y servidor, José Luis Moreno, quien por la voluntad del Señor y por su misericordia estamos aquí en la ciudad de Milagro, pastoreando en la iglesia Jehová Justicia Nuestra. Las calles de aquella iglesia son Pedro Carbo y Calderón esquina. Las puertas de la congregación están abiertas para todo aquel que quiera visitarnos. Aquellos que están apartados, aquellos que no conocen del Señor, pues les hago la cordial invitación a formar parte de este ministerio, a formar parte de los servicios regulares que tenemos de lunes a sábado, desde las 7:15 de la noche en adelante. Obviamente, por el problema que está pasando, todos ustedes saben y están al tanto de lo que está sucediendo en nuestra nación y en el mundo entero. Entonces, por ahora no estamos haciendo servicio en ese horario. Pero ya una vez que se normalice todo, creyendo y confiando en el Señor, las puertas de la congregación seguirán abiertas para todos aquellos que se quieran añadir a glorificar y aprender más de la palabra de nuestro Dios. En esta hora quiero compartirles un pequeño mensaje de la palabra del Señor con cada uno de aquellos que ya están añadidos a esta red y aquellos que seguirán añadiéndose en el transcurso del mensaje. Y este mensaje titula Problemas con el gobierno familiar. Quiero que usted abra su Biblia conmigo y vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 4 y 5. Como un verso de referencia, de cabecera. Leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor amado, Dios mío, reconozco que yo soy un instrumento, Dios mío, en tus manos. Te pido, Dios mío, que a través de tu palabra tú ministres, Dios mío, las vidas, la familia que van a estar escuchando este mensaje, Dios mío, a través de este medio de comunicación, Señor.
toma control absoluto, Dios mío, desde el más pequeño hasta el más grande, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, desde el principio de la creación, vemos que la voluntad de Dios es que el hombre era el que gobierne la familia y todo lo que Dios había puesto en sus manos. Cuando Dios creó la tierra, la palabra del Señor dice que antes de formar al hombre, pues, Dios formó primeramente todas las cosas que ahora nosotros vemos. Pero en su momento, en un día dado, dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 15 y 16. Vaya conmigo, por favor, juntamente en su Biblia, al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15 y 16, dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vemos claramente, mis hermanos, que cuando Dios formó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, le dio la total autoridad, le dio la responsabilidad al hombre, a la cabeza. La Biblia dice claramente en el libro de Efesios capítulo 5, del verso 21 en adelante, dice que la cabeza del hogar es el hombre. Aunque hoy en día se ha cambiado este principio, aunque hoy en día vemos que dentro del hogar, en vez de gobernar el hombre, en vez de gobernar aquel ser creado por Dios en el principio, que es el hombre, vemos que en muchos de los casos la que gobierna dentro del hogar es la esposa o la mujer. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vemos, hermano, que cuando Dios le da la responsabilidad a Adán de poder gobernar, ¿sí?, su familia y todo lo que Dios había creado, porque Dios es un Dios caballeroso, un Dios, aleluya, que siempre le da la responsabilidad al hombre sobre sus actos, sea buenos o sean malos. Entonces vemos que Dios forma al primer hombre, a nuestro padre terrenal, si así lo podemos decir, llamado Adán. Y vemos que la voluntad de Dios para Adán era que Adán sea el gobernante, que Adán sea el que dirija la familia, que Adán sea el que dirija la esposa, que después en su tiempo Dios le iba a dar. Nosotros podemos darnos cuenta a través de las Escrituras que lo primero que le delegó Dios a Adán fue trabajar, labrar la tierra. Luego vemos claramente que Dios mismo hace conciencia y dice: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para él. Y es ahí entonces cuando Dios forma a Eva para que ayudase, para que sea una compañía para Adán. Pero el que tenía que tener las riendas de la familia, las riendas de la mujer incluso, era Adán. Pero vemos que por la desobediencia del hombre, por la desobediencia de Adán, vemos que vinieron muchas consecuencias a nuestras vidas. Vemos también que la desobediencia abrió las puertas a la desgracia familiar. Quiero que usted vaya conmigo a la Biblia, que es la verdad absoluta de Dios. Y quiero que abra conmigo en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 1, para que entendamos las consecuencias garrafales, las consecuencias gigantescas que traen el desobedecer a Dios. Dios le había dado una orden a Adán como cabeza de hogar. Y Dios le había dicho: mira, de todos los árboles que están en el huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio de la ciencia, del bien y del mal, de ese árbol no vas a comer, ni le vas a tocar, porque el día que tú comas, porque el día que tú toques ese árbol, entonces de cierto te digo que vas a morir. Dios le había dado una ordenanza a Adán, y Adán tenía que someterse a aquella ordenanza si quería que le vaya bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero vemos, hermano, que en cierta ocasión el enemigo toma una serpiente y trata de
persuadir a Eva para que Eva pudiese desobedecer al mandato que Dios le había dado primeramente a Adán, como cabeza de hogar. Pero vemos que Eva desobedece, es engañada por la serpiente. Y luego que Eva desobedece, dice las Escrituras, que tomó del fruto del árbol, la Biblia no dice que fue manzana, ¿sí? Hay que dejarlo claro. Tomó del fruto del árbol y le dio también a su marido. Ahora, aquí nosotros podemos ver algo muy fundamental, muy importante, que incluso pasa en estos tiempos, en nuestras vidas de pronto. Vemos, hermano, que Dios le había dado una orden a Adán. Pero Adán, en vez de obedecer la orden de Dios como ser supremo, como la autoridad máxima de su vida, vemos que en vez de obedecer a Dios, obedeció primeramente a su mujer antes que a Dios. Y qué triste y qué lamentable hecho acontece en estos tiempos, cuando vemos también que grandes hombres de Dios, que buenos siervos de Dios, se dejan influenciar por aquella mujer que tienen al lado, aleluya, para llevarlo a pecar, para llevarlo a cometer decisiones equivocadas. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, no decimos con esto que no vamos a oír los consejos de nuestra esposa, de ninguna manera. Pero debemos de analizar que el consejo que nos está dando nuestra ayuda idónea, nuestra esposa, está cogido de la mano con los principios y con los mandamientos que Dios nos ha dado a nosotros como cabeza. Bendito sea el nombre de Jesús en esta noche. Entonces vemos, querido hermano y amigo que me escucha, que Adán desobedeció, prefirió escuchar el consejo de la mujer antes que el de Dios. Y mire la tragedia tan terrible que le trajo a su vida. Génesis capítulo 4, verso 1. Por favor, vamos al libro de Génesis, capítulo 4, verso 1, dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, claro, obviamente después que ya fueron desechados, ¿sí? Que fueron desalojados del huerto del Edén. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Vamos al verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué triste historia, qué desgracia familiar trajo a la vida de Adán, a la vida de Eva como madre. Poder imaginarse que iba a suscitarse una violencia de tal magnitud. ¿Cómo iba a imaginar ella que aquel niño que tenía en su vientre llamado Caín, una vez que naciese y al pasar los años, se levante contra su propio hermano para matarlo? Y todo por causa de la desobediencia, todo por causa del pecado. Y vemos ahí la tragedia familiar que desde ahí hasta el día de hoy ha traído a la vida y a la familia de los seres humanos a nivel mundial. El pecado es tan terrible, querido hermano. El pecado trae consecuencias tan grandes, querido amigo. Y para eso dice la Biblia que Cristo apareció, para deshacer las obras del enemigo, para quitar el pecado, para que nosotros podamos buscarle y a través de su palabra poder nacer de nuevo y entender y saber las cosas que son buenas para nuestras vidas y las cosas que también traen consecuencias grandes también a nuestras vidas, porque cuando Dios formó al hombre, lo formó con un libre albedrío. El hombre tiene la decisión de escoger lo bueno o escoger lo malo. Mire la consecuencia tan grande que trajo a la vida de Adán, a la vida de Eva, la desobediencia del pecado. Poder experimentar, poder vivir en carne propia. Una muerte, la primera muerte, el primer asesinato que registra la Biblia en el libro de Génesis capítulo 4, verso 1 hasta el verso 8. El primer asesinato entre dos hermanos. ¿Y todo por qué? Por causa de la desobediencia. ¿Quién fue el culpable de esta desobediencia? ¿Quién fue el culpable, querido hermano, de que estos dos hermanos de sangre se matasen? ¿Quién fue el culpable de que Caín matase a su hermano Abel?
Si vamos al pasado, vemos que el culpable fue el gobernante del hogar, el gobernante de la familia, y ese gobernante se llamaba Adán. Porque Dios hizo un trato, en otras palabras, por decirlo así, con Adán. Aquí estás en el huerto del Edén. Tienes que cumplir un mandato. No puedes hacer lo que se te venga en gana. Porque debemos de entender, querido amigo, que la familia es lo más importante para Dios. La familia es el núcleo de la sociedad. Pero también asimismo el enemigo, dice las Escrituras, en el libro de San Juan capítulo 10, verso 10, que el ladrón no vino sino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino para tener vida y vida en abundancia. Su nombre sea la gloria. Vemos el primer ejemplo, la desobediencia, la tragedia familiar, los problemas en el gobierno familiar. Y muchos de estos casos acontecen por la desobediencia, por no saber dirigir bien el hogar. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vemos también otro ejemplo, querido hermano, seguido del que vimos hace un momento. Vemos también otro ejemplo, como lo es en Génesis capítulo 9, versos 20 y 21. Acompáñenme, por favor. Génesis capítulo 9, verso 20 y 21. Aquí vemos otro ejemplo de desobediencia, pero en este caso fue una borrachera. Lea conmigo, por favor, verso 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Mire, querido amigo, Noé acababa de salir del arca. Dios había terminado de castigar al mundo pecador e impío de la generación, de los tiempos de este hombre llamado Noé. Pero cuando Noé sale del arca, entonces dice las Escrituras que plantó una viña. Y no solamente que plantó la viña, sino que también dice las Escrituras, querido hermano, querido amigo, que se embriagó y que estaba desnudo en su tienda. Entonces dice el verso 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Una burla, una falta de respeto hacia su padre Noé. Pero ¿quién fue el causante de esta burla? ¿Quién fue el causante, aleluya, de esta maldición que después, aleluya, el mismo Noé tiró, pero no sobre Cam, sino sobre su generación? ¿Quién fue el causante? El mismo Noé, el mismo gobernante del hogar, el mismo gobernante familiar, la cabeza del hogar. Cuán importante, aleluya, es que la cabeza tome decisiones sabias para evitar tanta tragedia que acontecen en muchos de los casos dentro de los hogares, dentro de la familia. Vemos, hermano, que por una borrachera, por eso, hermano, la Biblia enseña que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Lea conmigo el libro de Proverbios, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 23, verso 29. Proverbios, capítulo 23, versículo 29. Dice así: ¿para quién será el ay? Hace una pregunta. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea. Mira la recomendación del proverbista. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, mas entra suavemente. Como yo también decía cuando estaba en el mundo, perdido. Una nomás para refrescar, que Jehová reprenda al diablo. Pero luego terminaba hecho un guiñapo en una esquina de una calle. Luego terminaba avergonzado, luego terminaba endeudado, luego terminaba sin fe y sin esperanza. Y si la muerte me sorprendía, el diablo me llevaba al infierno, que Jehová lo reprenda en esta hora. Entonces dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente.
mas al fin como serpiente morderá y como aspi dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún lo volveré a buscar. Otro de los problemas, otro de los causantes de las desgracias familiares, de los problemas familiares, es la borrachera. Muchos se gastan el dinero. La Biblia dice, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? En lo que no sacia. Muchos terminan una jornada de trabajo, una semana de trabajo, que se ganaron el dinero con esfuerzo, con el sudor de su rostro. Y en vez de llevarle una canasta de comida a su familia, en vez de proveerle a su familia lo que le hace falta, porque el hombre es el proveedor, el hombre es el que tiene que sustentar la casa, el hombre es el que tiene que sustentar su familia, las necesidades de su familia, es el hombre, dice las Escrituras. Porque el que no provee para su casa es como un impío, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Porque aún podemos ver nosotros que la gente que no conoce de Dios, los incrédulos, los no creyentes, vemos cómo ellos se levantan de mañana a buscar las cosas necesarias para poder sustentar a su familia. Trabajan de una o de otra manera para poder sustentar a su familia. Pero vemos muchas veces, hermano, y es triste decirlo, que aún dentro del pueblo del Señor hay un poco de vagos, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y en los tiempos de Pablo también lo había. Y por eso Pablo le escribe, aleluya, en la carta, alabado sea el nombre de Jesús. Y le dice a los hermanos de Tesalónica, si mal no recuerdo, le dice claramente, exhortaos a los perezosos, a los que no quieren trabajar. La Biblia dice claramente que el que no trabaja no coma. Alabado sea el nombre de Jesús. Estos son principios bíblicos. Son realidades de la palabra que no se las puede cambiar. No se las puede adulterar, no se las puede atropellar. Entonces vemos que la borrachera trae problemas terribles a la vida. Trae problemas terribles a la familia. ¿Cuánta gente, aleluya, no se accidentan porque están conduciendo un vehículo en estado etílico? ¿Cuántos, aleluya, no se meten en problemas por el alcohol, por la borrachera? ¿Cuántos de ellos no llegan borrachos? Padres de familia llegan borrachos a sus hogares a pegarle a su esposa, a pegarle a sus hijos. Y muchos de ellos llegan a exigir que le tengan alimento, que le tengan buena comida, cuando se van a malgastar el dinero en la borrachera, en los prostíbulos. ¿Con qué moral puede usted venir a su casa a pedirle a su esposa que le tenga un buen plato de comida, cuando se fue a malgastar el dinero con aquellos que se dicen ser sus amigos? Es momento de que reflexione, padre de familia, porque usted es el gobernante de su hogar. Y por estas causas vienen tragedias a los hogares, como lo estamos viendo en esta noche a la luz de la palabra. Noé se emborrachó, se quedó desnudo, dormido, y producto de aquello vino su hijo Can y vio la desnudez de su padre e hizo escarnio e hizo burla de aquel hombre que estaba ya echado en esa cama, aleluya, borracho y desnudo. Cuando la Biblia dice claramente que tenemos que cubrir nuestro cuerpo para que no se vea, aleluya, nuestra desnudez, la vergüenza de nuestra desnudez. Son principios bíblicos que tenemos que poner en práctica en nuestras vidas. Usted que me está escuchando, querido amigo, y que está atado en los vicios del alcohol, busca a Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. La Biblia dice que un poquito de levadura, quizás usted diga, yo no soy borracho, yo me tomo unas de vez en cuando. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Va a traer problemas a su hogar. Le está enseñando a sus hijos que mañana pasado también sean borrachos como usted. La Biblia dice claramente que lo que el hijo ve hacer al padre, eso también hace. ¿Quiere tener un buen hijo? Instrúyalo en las Escrituras. ¿Quiere tener un buen hijo? Entonces busque de Dios.
para que a través de la palabra del Señor nosotros podamos ser moldeados a la imagen de nuestro Padre Celestial y poderle también dar una buena cátedra a nuestros hijos, cátedra de moral, alabado sea el nombre de Jesucristo. Padres enviándole a sus hijos a comprar cerveza. ¿Qué le pasa? Tiene que arrepentirse. Usted está induciendo a ese hijo a que mañana también sea un alcohólico. Padres que le dicen a sus hijos: préndeme este cigarrillo para que ya vayas oliendo hombres, Jehová reprenda al diablo. Usted está induciendo a ese niño, a ese joven, a que mañana pasado también esté atado en los vicios de la droga, en los vicios del alcohol, en los vicios del tabaco. Y por último termine con un cáncer a la garganta. Es momento de reflexionar. Dios está llamando a esta humanidad que se arrepienta de todos sus pecados y toda su maldad. Entonces vemos claramente que la borrachera trajo problemas terribles a la vida de la descendencia, en este caso a la descendencia de este hombre llamado Can. También vemos en las Escrituras otro ejemplo, por favor, en el libro de Isaías capítulo 5, versos 11 y 12. Isaías capítulo 5, versos 11 y 12. Léalo conmigo, por favor. Dice así: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Quiere decir que toman 2, 3 días, 4 días. Ay de aquellos que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. El vino, el alcohol, se mete a su cerebro. Y muchos comienzan a hacer cosas terribles, producto del alcohol. Muchos fornican, producto del alcohol. Muchos adulteran, producto del alcohol. Muchos se meten en problemas. Y mientras tú te destruyes la vida, las empresas grandes de cerveza, como lo es la Cervecería Nacional, siguen lucrándose a costilla de tu sufrimiento. Se siguen enriqueciendo a costilla de tu desgracia personal y familiar, porque no solamente trae desgracia a tu vida, sino que también trae desgracia a tu familia. Me dirijo en esta noche a todos los gobernantes familiares, como son los esposos, la cabeza de hogar. Y que a través de esta palabra puedas meditar y te puedas dar cuenta por qué están los problemas en tu hogar. ¿Por qué tus hijos están descarriados? No busques culpable. El culpable eres tú mismo como cabeza de hogar. Así como Adán pecó, desobedeció y le trajo consecuencias terribles a su vida. Así como Noé desobedeció también. Así como Noé plantó la viña y luego no se conformó solamente con plantarla, sino que también tomó producto de esa viña y se emborrachó. Y se quedó desnudo en su cama, mostrando su vergüenza a sus hijos. Ay de aquellos, dice el profeta Isaías, verso 12, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Está la música encendida, el baile encendido, aún en este tiempo, aún en este día, donde hay toque de queda en nuestra nación. Muchos no respetan aquello y muchos quizás están celebrando incluso cumpleaños internamente en sus hogares, metiendo al diablo a sus casas a través del alcohol. Y después entonces preguntamos: ¿por qué tengo problema con mi hijo? ¿Por qué tengo problema con mis hijas? Hay muchos padres que ya no saben ni qué hacer con sus hijos. La pregunta es, querido hermano, querido amigo, porque triste es decirlo, que aún dentro del pueblo del Señor hay hijos descarriados, hijos de pastores, de evangelistas, hijos de cantores, de diáconos, de líderes de la congregación, con hijos descarriados, con hijos apartados,
Y usted se preguntará, o quizás usted dirá, porque el hombre es número uno para buscar culpables. Vemos claramente que cuando Dios le dice a Adán, mire, Dios se lo dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? No llamó a Eva, lo llamó a Adán, porque Adán fue que le dio la prohibición de tomar del árbol o de comer del árbol que estaba en medio del huerto. Y Dios lo llamó a cuentas al hombre, a Adán. Y cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le dijo, bueno, me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo a ti que estabas desnudo? La mujer que tú me diste. Ella, aquello que tú me diste. Esa me dio de comer. Buscándole culpable. Buscando terceras personas para culparlas. Buscó culpable a su mujer. Hoy en día hay muchos hombres que culpan a la mujer de sus desgracias, de sus problemas, de sus caídas. Sea varoncito, amárrese los pantalones bien y diga, mía es la culpa, mía es la maldad, mío es el pecado. Como cuando el profeta Natán confrontó a David cuando había pecado. David dijo, ciertamente sí, yo pequé, yo desobedecí. Por eso que David era conforme al corazón de Dios. No por lo malo que hacía David, sino porque David se humillaba, David reconocía, David sabía tocar el corazón de Dios, humillándose y reconociendo que él era el pecador, que él había fallado, que él era, aleluya, el que se había equivocado y no buscaba culpables. Querido hermano, no busque culpables. No culpe a Dios de su desgracia. No culpe a su esposa de su desgracia. El culpable es usted mismo, porque usted es el gobernante de la casa. Pero muchas veces sí decimos, yo soy el hombre, yo soy el que mando en este hogar. Y si usted es el que manda, correcto, porque la Biblia dice que usted es la cabeza. Pero usted es el llamado a ser el sacerdote de su hogar. Usted es el llamado, aleluya, de velar por la integridad, la consagración, la rectitud de su hogar. Por eso Pablo le dijo claramente a Timoteo en su carta que el requisito para llegar al obispado o al pastorado era que gobierne bien su casa. Porque hoy en día muchos quieren gobernar la iglesia. Hoy en día muchos quieren gobernar el pueblo del Señor, quieren gobernar los otros hogares. Cuando el hogar propio está destruido y desbaratado, alabado sea el nombre de Jesucristo, ¿con qué autoridad lo va a gobernar? ¡Qué fuerte la palabra!, dijeron los apóstoles. Dura es tu palabra, Señor. Pero ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Yo no le estoy acusando a usted, querido hermano. Yo no le estoy acusando a usted, querido gobernante de familia. Solo le estoy enseñando, le estoy compartiendo una pequeña enseñanza que está establecida en la palabra para usted y también para mí, porque la palabra es una palabra de doble filo. Es como la espada de dos filos, hermano, que está hablando a su vida y también está hablando a mi vida. Alabado sea el nombre de Jesucristo en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos claramente, hermano, que el profeta Isaías le está dando un ay de dolor para aquellos que se emborrachan y no consideran la obra de Dios ni sus misericordias. Y a la gente no le gusta, no le duele gastar. Ya no sé cuánto cueste en estos tiempos, no sé cuánto cueste ya un cajón de cerveza, pero ahí la gente paga. Y cuando estamos en el mundo engañados por el diablo, que Jehová lo reprenda, uno mismo desea, tranquilo, yo pago. Pero cuando ya venimos a los caminos del Señor, nos hacemos tacaños. No queremos darle la obra del Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo. Si vamos a hablar de sana doctrina, hablemos del principio hasta el final. Vive Jehová para siempre. Entonces vemos claramente, hermanos, a través de la palabra, a través de las escrituras. Eso no es lo que yo me he inventado, se lo estoy mostrando con Biblia en mano. Vemos claramente, querido hermano, en esta noche, la borrachera de Noé. Vamos a ver otro ejemplo. Génesis capítulo 21, verso 8. Génesis capítulo 21, verso 8.
Dios me lo bendiga a todos aquellos que se están añadiendo a esta bendición. Creo grandemente que es palabra de Dios para rectificar lo que está errado en nuestras vidas en muchas ocasiones. Génesis capítulo 21, verso 8. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Voy a leer este verso, solamente este verso. Les voy a resumir algo. Vemos aquí en esta ocasión ahora otro problema familiar que se genera mucho en los hogares en este tiempo. La preferencia de Abraham hacia su hijo Isaac, dando por resultado la rivalidad entre hermanos. La preferencia. La Biblia dice claramente que Dios le dijo a Abraham: Abraham, yo te voy a dar un hijo. Dios lo llama a Abraham a la edad de 75 años aproximadamente. Pero después de 25 años, Abraham recibió su hijo. Pero antes, hermano, cuando él estaba esperando a aquel hijo anhelado, dice las escrituras, hermano, que su esposa le dijo: mira, Abraham, ahí yo tengo a mi esclava, a la egipcia Agar. Allégate a ella para que a través de ella yo pueda tener un hijo y así quite también de sobre mí esta humillación que siento por el no tener un hijo. Pero lo que sí es cierto, hermano, que Dios le prometió un hijo a Abraham, pero no de esa forma, no de ese medio. Y Abraham tomó a la esclava de Sara, se llegó a ella, tuvo un hijo, y el nombre de este hijo fue Ismael. Pero cuando ya nació Isaac, dice la palabra del Señor, que ya nació Isaac y también estaba Ismael en ese lugar. Dos hijos, diferentes madres, pero del mismo padre. ¿Y qué pasó con este caso? ¿Por qué vinieron los problemas? ¿Por qué se suscitó un problema familiar tan grande que incluso este problema familiar, esta consecuencia, sigue hasta el día de hoy al pueblo de Israel allá en el Medio Oriente con sus hermanos? Porque los dos son descendientes de Abraham. Unos son los de Ismael, son aquellos árabes. Y los descendientes de Isaac son los judíos. Y mira el complot, mira el problema, la enemistad que se tiene hasta el día de hoy por aquella rivalidad. Porque cuando ya creció Isaac, la palabra enseña, yo le voy a dejar a usted de tarea para que siga leyendo. La palabra enseña, hermano, que Sara le dijo a Abraham: echa de este lugar, echa de mi casa al hijo de esta esclava, porque no va a habitar el hijo de esta esclava junto con mi hijo el heredero. Y vemos claramente, hermano, que Abraham tomó al niño a su madre, le dio una cuanta provisión, le dio agua para el camino y los despidió. Pero quiero que lea conmigo un verso más, por favor, para complementar esta enseñanza. Lea conmigo el libro de Génesis capítulo 16, verso 12, para que usted entienda por qué el problema, por qué el conflicto hasta hoy en día ya en el Medio Oriente. Génesis capítulo 16, verso 12. Gloria al Señor. Génesis capítulo 16, verso 12 dice así: y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ismael e Isaac, dos hijos de Abraham, pero se tuvo más preferencia por uno que por el otro. Y esto pasa mucho en los hogares hoy en día. Hay preferencias, y las preferencias, hermano, entre los hijos trae rivalidad, y esa rivalidad se va arraigando en el corazón de aquella persona, de aquel muchacho, de aquel joven. Y eso a su vez se le va a hacer un resentimiento, una raíz de amargura. Y por eso vemos, querido hermano, que muchos hermanos se odian a muerte. Muchos hermanos no se pueden ni ver. Es triste ver, hermano, cómo las desobediencias del hombre traen consecuencias terribles, hermano. Dios le dijo a Abraham que se acueste con Agar.
No. Dios solamente le dijo, te voy a dar un hijo. Pero vemos que la desobediencia, la desesperación, vemos que de pronto atacó la incredulidad, la duda, se allegó a esta mujer. Ismael no tenía la culpa. Claro que obviamente Dios, como es un Dios justo, también bendijo a Ismael. Hay una profecía, hay una palabra aquí en este libro de Génesis, donde Dios también bendijo a Ismael y también bendijo a Isaac. Pero vemos, hermanos, aleluya, que la preferencia reina en muchos hogares y es triste y es lamentable. Vamos a seguirlo viendo con otros ejemplos. Quiero que vaya conmigo también para ver un segundo ejemplo de preferencia, en este caso entre Jacob y Esaú. Génesis capítulo 25, verso 27. Génesis capítulo 25, verso 27 y 28. Dice así: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. O sea, era de casa. Y amó Isaac a Esaú, mire, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Cuál es su preferido en su hogar? Ojalá no haya ninguno. Pero suele pasar. Estos son casos y quizá muchos de los que me están oyendo tienen por ahí su engreído, su preferido. Aquellos que aplauden, aquellos, aleluya, que dicen, wow, ese es mi hijo. Pero hay palabras despectivas, o hay indiferencias, o hay menosprecios para aquel que no es el favorito. Eso no puede ser así, querido hermano. Al menos dentro del pueblo del Señor no nos podemos manejar de esa forma. Si le va a comprar ropa a uno, también cómprela a los otros. Hablando en el caso de aquellos hermanos que tienen más de 2 hijos. Si le va a comprar una ropa, un zapato a uno, cómprele también a todos. Y si no hay para todos, entonces no le compre a ninguno. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero no es que a uno le va a comprar los zapatos Nike y al otro le va a comprar los zapatos de caucho de $5 en el mercado. No es que a uno le va a comprar la buena camisa y al otro le va a comprar ropa del pulguero. Justicia es lo que Dios demanda de nosotros como gobernantes familiares. ¿Y quién es aquel que tiene que ver todas estas anomalías que pasan dentro del hogar? La cabeza, el hombre. Escúcheme bien, hermano. Usted que muchas veces se jacta diciendo, yo soy el hombre, tienes que obedecerme, tienes que sujetarte. No solamente es para nuestro capricho, no solamente es para nuestra conveniencia, sino es para también poner orden, para ser justos, para ser equilibrados en las cosas que hay que poner por obra y por orden dentro del hogar, porque para eso Dios a nosotros nos ha dado la autoridad, para que nosotros, aleluya, gobernemos bien el hogar, para que nosotros podamos, hermano, gobernar bien las cosas que Dios a nosotros nos ha dado. Si usted no está cumpliendo ese rol como hombre, porque eso suele pasar mucho en los hogares. Muchas veces el hombre deja todo para la mujer y dice, no, tú ocúpate, tú haz esto, tú lo otro. Tú corrígelo. Tú háblale. La pregunta es, varón, ¿y usted qué está haciendo? Solamente le delega. Y usted está corrigiendo. No lo está haciendo. La Biblia dice claramente que hay que corregir al niño desde pequeño con vara, que no va a morir. Eso que vemos hoy en día, aleluya, muchos niños malcriados, porque la Biblia dice claramente que el niño engreído avergonzará a su madre. Deje la preferencia, que va a traer problemas terribles. En este caso había entre Jacob y Esaú. Y usted sabe la historia, querido hermano, si usted lee Biblia sabe la historia. Vemos después, hermano, aleluya, que mira, el consejo de la madre hacia Jacob, porque era su preferido. Dijo, ve y disfrázate, y de esa forma pues vas a obtener la bendición de Dios. Vas a obtener la bendición de tu padre sobre tu vida. Y Jacob bien mandado fue y ocupó el lugar de su hermano
se disfrazó, mintió para tomar la bendición del padre de la primogenitura. ¿Y qué trajo esta preferencia? ¿Qué trajo este mal consejo de la madre? Porque hay madres que aconsejan mal a sus hijos. Hay madres que aconsejan mal a sus hijas. Hay madres, aleluya, que en vez de darle un buen consejo a sus hijos, aleluya, les dan mal consejo y se terminan equivocando, pero luego las consecuencias también vendrán para usted mismo, aquel que está dando el mal consejo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces vemos claramente, hermanos, que la cosa es seria, que hay que ponerle mucha atención al cargo que Dios a nosotros nos ha dado, hermanos, como gobernante familiar. Si Dios lo permite, hermano, comienzo con esta pequeña enseñanza, porque quiero llegar a 3 puntos, hermanos. Pero no hoy solamente me voy a enfocar en el gobierno familiar. Luego veremos el gobierno eclesiástico. Y luego veremos por último el gobierno político. Pero para nosotros poder llegar a los otros 2 lugares, a los otros 2 gobiernos, primero tenemos que enfocarnos en esto, porque el primer ministerio que constituyó Dios fue la familia. Y por eso Pablo le dice claramente a su hijo espiritual Timoteo, aquel que anhela obispado, aquel que quiere ser pastor, primero tiene que aprender a gobernar bien su casa, sus hijos. Yo tengo muchos amigos pastores, con todo el respeto que se merecen. Pero yo no puedo dejar de decir lo que está escrito en la palabra. Usted y yo estamos en los mismos zapatos. Y usted y yo tenemos que hacer conciencia, hermano, y saber que para poder gobernar la iglesia que Dios a nosotros nos ha puesto, como obispos, como pastores delante de la congregación, tenemos que comenzar a poner el ejemplo con nuestra esposa. Que muchas veces, hermano, hay mujeres de pastores, chismosas, pelionas, cuenteras, vanidosas. Pero luego son las primeras que dicen, mira, fulano de tal, mira, llámale la atención a la hermanita. Y si nosotros como pastores le vamos a llamar la atención a las hermanitas, también tenemos que llamarle la atención a aquella que duerme con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Eso se llama justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente le vamos a aplicar la ley del rigor a las ovejas. Y la esposa. Mujeres de esposa, mujeres de pastores que ni siquiera aparecen por los cultos. Mujeres de pastores que en la hora de la oración están conversando afuera de la iglesia. Somos nosotros llamados a dar ejemplo. Hijos de pastores peliones, malcriados, insujetos, irreverentes, vacilones. Y por eso, querido hermano, es triste decirlo. Por eso el evangelio de Jesucristo es blasfemado. Por eso el evangelio de Jesucristo es vituperado por causa de nosotros, porque no hemos puesto los principios de la palabra, aleluya, en nuestras vidas. Muchas veces somos expertos en enseñar, somos expertos en la teoría, pero fracasamos en la práctica. Vemos otro ejemplo, por favor. Ya estamos unos minutos más por terminar. Vemos otro ejemplo. Y este lo vamos a buscar, por favor. Gloria al Señor. En Génesis capítulo 37, verso 1 al 4. Génesis 37, del verso 1 al 4. Aquí vemos otro ejemplo de preferencia. Ahora nos encontramos con la historia de José y sus hermanos. Dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilga y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre.
e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José, ojo, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, la más elegante. Verso 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Quién fue el culpable? Jacob. ¿Quién fue el culpable de esta rivalidad entre hermanos? Claro que no eran hermanos de la misma madre, pero del mismo padre eran hermanos. Y es ahí cuando el padre y también cuando la madre, como ayuda idónea, escuche mujer lo que le voy a decir, como ayuda idónea, si usted cuando se casó con su esposo, sabía que su esposo tenía un pasado y que tenía hijos en otro lugar, usted como esposa también debería de ponerse la falda bien puesta y decirle: esposo, esos que están allá en el otro hogar, esos que están allá, que fueron primero que nosotros tal vez, ellos también merecen que los mantengas. Ellos también merecen que te preocupes por ellos. Ahí entra el papel de la mujer sabia. Ahí entra el papel de la mujer virtuosa. Pero muchas veces, hermano, las mujeres solamente quieren nomás para ellos, para sus hijos. Y te olvidas, mujeres, que mañana pasado también nuestros hijos van a crecer. Y que tal vez quizás les volverá a suceder la misma historia que a usted le está pasando en este momento. Muchas madres, muchas mujeres se ponen en medio, prohibiéndole a sus esposos que le pase algún sustento a aquellos hijos que tuvieron en otro compromiso tal vez antes de conocer del Señor. Usted como madre, usted como cristiana, debe de llamarle la atención a ese hombre que se olvidó que en su momento también, por su irresponsabilidad, trajo un hijo al mundo, el cual no tiene la culpa, el cual no tiene nada que ver de la irresponsabilidad de su esposo actual. Usted también, mujer, debería de hacerle ver que ese otro hijo que está por allá necesita sustento, necesita afecto, necesita cariño. No solamente busque todo para usted, no sea egoísta. Gloria al Señor. Yo también pasé aquella historia, pero yo le doy gracias a Dios, queridos hermanos y amigos que me están escuchando, le doy gracias a Dios que tuve una madrastra, si lo podemos decir así, aunque yo nunca viví con ella, ni ella vivió conmigo tampoco, pero siempre se preocupó por nosotros. Siempre buscó la forma de enviarnos ropa, de enviarnos alguna cosa. Y esta señora de la cual hablo nunca conocía del Señor hasta años antes que aceptó al Señor. Pero en su momento era una persona que no conocía de Dios. Y sin embargo, la acción de no conocer de Dios no le evitó a ella enviarnos sustento, enviarnos provisiones. Ahora, ¿cuánto más usted que es cristiana, si es que está viviendo este caso, cuánto más usted debería decirle a su esposo: mijo, vamos a comprarle una ropa a tu hijo, mijo, vamos a comprarle una provisión para tu hijo, porque también es tu hijo, aunque no sea de padre y madre, pero también es tu hijo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, vemos la historia. Estos problemas familiares no solamente son ahora, estos problemas familiares vienen desde la antigüedad hasta el presente y seguirá viendo hasta el futuro. Si al menos nosotros no hacemos conciencia de los errores, de los ejemplos que están escritos en la palabra del pasado, para que ahora nosotros en el presente podamos rectificar lo mal que se está haciendo. Entonces vemos claramente que la preferencia de Jacob hacia José los llevó ¿a dónde? Lo llevó a que sus hermanos incluso planifiquen matarlo. Ojo con eso. Vaya conmigo por favor al verso 20. Génesis capítulo 37, verso 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos.
¿Cuál era el deseo de los hermanos de José? Matarlo. Por la envidia que le tenían, por el resentimiento, quizás por la rivalidad que había en los corazones de ellos. Pero ¿quién fue el culpable? Jacob, el gobernante del hogar, la cabeza del hogar, el hombre del hogar. Pero todavía estamos a tiempo de rectificar. Me dirijo en esta noche a ustedes varones, a ustedes padres de familia, a usted pastor, con todo el respeto, si es que hay algún pastor que me está viendo. Somos nosotros los gobernantes, somos nosotros la cabeza de hogar. Veamos otro ejemplo, por favor. Otro causante de problema familiar, es el adulterio. El adulterio que visita muchos hogares. El adulterio incluso que muchos tienen bien escondidito, pero se olvidan que no hay nada en esta tierra que no salga a la luz. Y antes de que el Señor se lo saque a la luz, mejor arrepiéntase y suelte esa mujer que no es suya. Suelte ese marido que no es suyo, no sea adúltera, no sea adúltero. Porque le pueden venir consecuencias peores. Lea conmigo, por favor. Segunda de Samuel 13:1, para que se dé cuenta que el adulterio es uno de los pecados más terribles. Consecuencias terribles trae el producto del adulterio. Lo vamos a ver con la Biblia en el libro de Segunda de Samuel 13:1. Por favor, ya estamos por terminar. Segunda de Samuel, vamos a acelerar. Segunda de Samuel 13:1. Dice así: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Si usted lee en el capítulo 12, vemos que en el capítulo 12 Natán le reprende a David por su pecado oculto, porque hasta entonces no lo había confesado. ¿Y qué pasó? El producto del adulterio, ¿qué trajo a la vida de David? Se lo voy a resumir rápidamente. Una violación. Amnón violó a la hija de David llamada Tamar. Luego vemos que Absalón se levanta para poder vengar aquella violación y va y mata también a Amnón. Todo esto fue producto del adulterio de David con Betsabé. Y luego que ya Absalón mató a Amnón, vemos que no quedó ahí el castigo de David, sino que ahora Absalón trata de usurpar su lugar, trata de dividirle el reino. Y en la huida, en los problemas que tenían de la división del reino, usted sabe la historia, vienen los siervos de David y matan a este hijo Absalón. Pero antes de que lo maten, usted puede leer aquí, antes de que lo maten, aleluya, usted puede leer aquí mismo en 2 de Samuel, antes de que lo maten, él tomó las concubinas de David e hizo poner una tienda en el terrado. Y cuando la tienda estaba en el terrado, entonces se allegó a las concubinas de David, haciendo menosprecio, oprobio y burla a su padre por causa del adulterio. Trae consecuencias terribles. Vaya conmigo al libro de Proverbios, por favor. Capítulo 6, verso 27. Proverbios capítulo 6, verso 27. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 6, verso 27 dice así: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonarán el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. El adulterio. ¿Cuáles son las tragedias?
familiares? ¿Cuáles son los problemas familiares? Producto del adulterio, hermano. Hombres han abandonado su hogar. Hombres han dejado su hogar, han dejado su esposa, aquellas con las cuales se casaron y se juraron amor eterno. Abandonaron su hogar, y producto de ese hogar abandonado, donde la mujer se quedó sola y tuvo que comenzar a trabajar, y tuvo que esforzarse para sacar a sus hijos adelante. Ese es un caso. Pero en otro caso, a las mujeres le ha tocado entonces hacerse de otro hombre. Le ha tocado incluso, en muchas de las ocasiones, le ha tocado a otras mujeres irse a vender su cuerpo, aunque no es justificable. Pero ¿quién fue el producto? ¿Quién fue el responsable de dejar ese hogar abandonado? El esposo, la cabeza de hogar. Y por eso vemos hijos en la droga, hijos en el alcohol, en la pandilla. Por eso vemos hijos perdidos, porque el padre no está en casa. Cuán importante es que el padre esté en casa. Cuán importante es que la cabeza de hogar, que el hombre esté en la casa, aleluya, gobernando, aleluya, ese palacio, gobernando ese reinado, gobernando eso tan hermoso que Dios nos ha dado a nosotros, hermano, que es el matrimonio, que es el hogar, la familia. Es momento de reflexionar. Es momento, si usted está pasando por esto, querido hermano, si usted en esta noche Dios le ha hablado a través de las Escrituras, aunque tenemos mucho más por tocar, pero ahí nos vamos a quedar. Si usted en esta noche, hermano, cree, siente que Dios le ha hablado, porque la palabra del Señor no regresa vacía. Si de pronto hay un hijo que me está escuchando con resentimiento, con raíces de amargura hacia su padre, quiero terminar esta pequeña enseñanza con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada, Dios mío. Sé que es como martillo que quebranta la piedra, Señor. Te pido, Dios mío, Señor amado Padre, por los hijos. Si hay de pronto, Dios mío, algún hijo con el corazón dolido, con el corazón lleno de resentimiento, de raíces de amargura hacia su padre, te pido, Señor amado, Dios mío, que sea sanándole. En el nombre de Jesús. Te pido, Dios mío, Señor amado Padre, que por tu sangre preciosa seas lavando a todo hombre, Dios mío, Padre bendito, que en su momento cometió un adulterio, Señor. Está llevando las consecuencias, Dios mío, de su pecado. Pido misericordia en esta hora, Dios mío, Señor, y que esta palabra sea de gran bendición para todos aquellos que la han oído, y que no solamente que la hayan oído, sino también de ponerla por obra. Este es su amigo y servidor, Pastor José Luis Moreno, por la gracia y misericordia de Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Adelante con el Señor. Busque una congregación. Si de pronto usted no se está congregando, busque una congregación. Escuche la palabra. Deje que la palabra haga efecto en su vida. Deje que la palabra le sane las heridas del pasado. Y a enmendar, gobernante de hogar, a enmendar lo mal que se está haciendo. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.